Bien, no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Vamos a hacer otra aplicación de la integral definida, pero para el cálculo de áreas. Pues para este caso, vamos a hacer un ejercicio un poco, digamos, extenso, entre comillas, donde vamos a dibujar dos curvas y vamos a encontrar el área que encierran esas dos curvas. Entonces, como las aplicaciones de la integral definida está en área entre curvas, vamos a hacer un ejercicio de área entre curvas. Para esto es fundamental recordar e identificar algunas curvas. Cuándo es una recta, cuándo es una parábola, cuándo es una función trigonométrica, en fin. Entonces vamos a hallar el área entre las curvas y igual a x más 1 y la curva y igual a x a la 2 menos 1. Como dije hace un momento, lo importante es identificar primero cómo son las curvas. La primera es una función lineal, o sea, que representa una recta. Y la segunda, una función cuadrática que representa una parábola. Entonces, primer paso, como es el área entre esas curvas, debemos de identificar los puntos comunes. Primero, ¿dónde se cortan? ¿O dónde tienen puntos en común? Para esto igualamos las expresiones, donde la parábola es igual a la recta. Organizamos, quedaría x a la 2 menos x, paso el 1, menos 2, igual a 0. Es importante también recordar los casos de factorización, entonces aquí tomamos dos números multiplicados del menos 2 y restados del menos 1. Sería el menos 2 y el 1. Quiere decir que hay un valor x igual a 2 cuando igualo cada factor a 0 y el otro valor es x igual a menos 1. Entonces los puntos comunes a las curvas va a ser cuando la x valga 2 y cuando la x valga menos 1. Estos dos valores que acabamos de encontrar, el 2 y el menos 1, los reemplazamos en cualquiera de las dos funciones originales, en x más 1 o en x al lado menos 1, y encontramos el valor de y. Vamos a reemplazar en la recta, por ejemplo. Cuando x valga 2, y vale 3. Y cuando x valga menos 1, y vale 0. O sea que pasa por el punto 2, 3 y por el punto menos 1, 0. Son los puntos comunes a las dos curvas.
Lo que haremos ahora es graficarlas. Entonces recordemos que una de ellas es una recta y la otra es una parábola. Entonces vamos a separar acá un poco como para utilizar bien el tablero. Vamos a hacer la parábola. El orden no importa, pero primero voy a hacer la parábola porque graficar la recta es más sencillo. Con solo 2 puntos se grafica una recta. Para esta parábola, entonces, ¿qué pasaría si x vale 0? Se tiene que y es igual a -1. La que pasa por el punto 0 menos 1. Y miremos dónde corta esa parábola el eje X. Para esto, igualamos a 0 y despejamos la X. Factorizamos una diferencia de cuadrados. Encontramos que corta el eje X en X igual a 1 y en X igual a -1. No olvidemos que por allá en cálculo diferencial se graficaron funciones cuadráticas que representaban parábolas. Para graficarla, recordemos algunas otras cositas de la parábola. En general, una parábola tiene esta forma: ax a la 2 más bx más c, la ecuación general. Si a es positivo, abre hacia arriba. Si a es negativo, abre hacia abajo. Y el vértice, hay varias formas de obtener el vértice. Una de ellas es la siguiente. El vértice es el valor o el punto donde está localizado menos b sobre 2a, y evaluando la función en ese valor que acabamos de mencionar, menos b sobre 2a. Entonces, para este caso, el vértice será, ¿quién es b para el ejercicio de nosotros? Voy a señalar quién. Estamos mirando en la parábola. Ahí señalo el x2 menos 1. No hay valor b. Entonces el valor b es 0. Y el valor a es 1. El que acompaña x a la 2 es 1. 2 veces 1. 0 sobre 2 da 0, o sea que sería encontrar f de 0. Por lo tanto, el vértice sería el punto 0, f de 0, reemplazando en la función de la parábola -1. Entonces ya tenemos los puntos comunes a las dos curvas, el corte con el eje X para la parábola y el vértice para la parábola. Lo que sigue ya es hacer el dibujo
Vamos a hacer el dibujito. El dibujo no tiene que ser muy bonito, pero sí que se entienda. Entonces localicemos los puntos claves para este dibujo. Hagamos primero la parábola. El punto -1 para la y 0 para la x sería este. 0 menos 1. El corte con el eje x en 1 y el corte con el eje x también en -1. Entonces dibujamos la parábola. La parábola abre hacia arriba y recordemos que los puntos comunes eran el punto 2, 3. Devolvámonos para que recordemos. Acá, el punto 2, 3 y el otro punto común era el punto -1, 0. Punto común a las dos curvas. Entonces vamos a localizar esos puntos. Lo voy a hacer con otro color. El punto 2, 3, vamos a suponer que por acá es el 2. Entonces yo mejoro un poquitico la curva. No olviden que la curva no tiene que ser muy bonita, pero sí que se entienda un poco. Entonces la recta iría así. Esta es la parábola y esta es la recta, que era y igual a x más 1. Bien, entonces la región que nos están pidiendo es la que voy a pintar de color negro. Bueno, más bien le voy a cambiar el color, que sea verdecita. Esta es la región que nos están pidiendo. La voy a pintar así punteadita como para... Entonces, observemos que esa región es la que está entre las dos curvas. Entonces tomamos una sección de área, voy a marcarla de color negro. En este caso la voy a hacer vertical, la sección de área, marquemos acá. Un rectángulo. Y ese valor lo vamos a llamar c de x.
La altura de ese rectángulo la llamamos f de x. Entonces, hay varios métodos para hacer un área entre curvas, por secciones verticales y secciones horizontales. La idea es buscar que el rectángulo siempre toque las dos curvas, en todo momento. Entonces la vamos a hacer con el método que se llama secciones verticales. Espero que hayan visto cómo funciona ese método. En general, cuando yo tomo secciones verticales, la sección de área será arriba, la curva que está arriba, menos la curva que está abajo. En este caso, la que está arriba es la recta, menos la que está abajo es la parábola. Organizando esta expresión y luego aplicando la integral definida, vamos a encontrar esa área. Entonces, el área, vamos a escribirla acá primero indicándola. Será una integral de c de x, desde un valor a hasta un valor b, integral definida. Como ya tenemos el c de x, entonces esa área sería igual a la integral de x más 1 menos x a la 2 menos 1. Hay que tener cuidado con los signos con respecto a x. Y el valor a y el valor b lo miramos en el recorrido del eje x. Cuando son secciones verticales, miramos el recorrido en el eje x. Entonces va desde este punto que voy a marcar en x, que es menos 1, hasta este punto que voy a marcar en x, que es 2. Desde menos 1 hasta 2. Lo que sigue es hacer la antiderivada, evaluar y encontrar cuál es ese valor para el área. Entonces vamos a continuarlo acá. Sería entonces la integral desde menos 1 a 2 de x más 1 menos x2 y más 1, multiplicando los signos. Así que esto sería igual a la integral que va desde menos 1 a 1, perdón, a 2, y organizándolo sería menos x2 más x y 1 más 1, 2. El orden no importa, pero lo voy a colocar así organizado. Hacemos la antiderivada. La antiderivada de x a la 2 es x a la 3 sobre 3. La antiderivada de x es x a la 2 sobre 2. Y la antiderivada del 2 es 2x. Y estos valores vamos a reemplazarlos primero en 2. Este sería f mayúscula de x. Luego lo reemplazamos primero en 2 y luego lo reemplazamos en menos 1.
Inclusive las calculadoras, digamos, normales, resuelven eso directamente. Entonces vamos a la página siguiente a hacer ese valor. Volvamos a escribir. F de X es X3 sobre 3, X2 sobre 2 y 2X. Hacemos F de 2 hacemos F de 2 y luego F de menos 1. Sería entonces menos 2 a la 3 sobre 3, 2 a la 2 sobre 2 y 2 por 2. Esto daría 8 tercios negativo. El otro daría 4 sobre 2, que es 2. Y el otro daría 4. Haciendo la respectiva suma y resta sería menos 8 tercios más 6. Y esto nos dará 18, hagámoslo acá, menos 8 más 18 sobre 3. Quiere decir que esto nos da 10 tercios. Y luego f de menos 1. El mismo proceso, menos 1 a la 3 sobre 3, más menos 1 a la 2 sobre 2, y más 2 por menos 1. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de los signos. La primera, menos 1 a la 3, da negativo, y con ese menos de afuera da un tercio. La otra da un medio. Menos 1 al cuadrado da positivo, y la otra da menos 2. Hacemos esa suma de fracciones. Nos daría entonces el denominador 6. 6 dividido 3 da 2, 2 por 1 da 2. 6 dividido 2 da 3, 3 por 1 da 3. Y 6 por 2, 12. Daría 5 menos 12 da menos 7 sextos. Ese es el valor de f de menos 1. Ahora, el resultado final es lo que nos dio f de 2 menos lo que nos dio f de menos 1. Esto nos dará entonces 10 tercios y menos 7 sextos. Esto dará entonces más, sumándolos, 10 tercios más 7 sextos. Mínimo común denominador en 6. 6 dividido 3 da 2, daría 20 por acá. Y más 7.
igual 27/6. Simplificado, tercera 9 y tercera 2. Aproximadamente da 4,5. Como es un área, entonces sería unidades cuadradas, centímetros cuadrados, metros cuadrados, etcétera. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, vamos a dejar así por el día de hoy. La idea es que en estos espacios se repasen los temas que están viendo en el momento. Entonces, este espacio es prácticamente de ustedes los estudiantes. Nosotros los asesores lo que debemos de estar es prestos a cualquier inquietud que se presente de acuerdo a los temas que estén viendo en el momento. Vamos a dejar así entonces y en la próxima reunión espero que ingresen y resuelvan sus dudas. Una feliz noche.